Hola, soy Shirley San Miguel, profesional de la Subdirección de Salud y Bienestar Animal del Fondo Nacional del Ganado. En este video vamos a conocer acerca de las directrices para la implementación y uso del DMC. Es decir, lo que busco con este video es brindarles una sensibilización inicial, darles unas generalidades de lo que es el DMC, para qué sirve y cómo lo usamos de manera muy general. ¿Listo? Entonces, primero, ¿a quién va dirigido este video? Es decir, ¿quién puede utilizar el DMC? El DMC lo puede utilizar el programador y el vacunador. Segundo, ¿qué significa DMC? DMC significa dispositivo móvil de captura, ¿sí? Dispositivo móvil de captura, es decir, es un teléfono inteligente. Es decir, ¿qué es el DMC? Es un teléfono inteligente que me permite capturar información. ¿Qué información puedo capturar? Puedo capturar información de la programación o de la vacunación. Y cuando hablo de vacunación, pueda que el predio se vacune o pueda que el predio no se vacune, ¿sí? Es decir, el DMC es un teléfono inteligente que le permite al programador y al vacunador capturar la información producto de la programación, de la vacunación y de la no vacunación. Es decir, cuando él va visitando, haciendo sus rutas de programación o de vacunación, identifica un predio, ya sea para programar, para vacunar o que el ganadero se niegue a vacunar, él puede registrar la información, esa información en nuestro dispositivo móvil de captura. ¿Listo? Entonces eso es nuestro DMC, para eso sirve nuestro DMC. Es un teléfono inteligente que captura, que registra esa información. Esa información, ¿qué se hace? Esa información llega a una base de datos de un sistema de información, ¿sí? Que manejamos en el nivel central, es decir, que tenemos acá en Bogotá. Es un sistema de información que se llama Sistema Integrado Sinigan-Sagari y guarda toda la información de esa vacunación, de esa no vacunación y de esa programación. Es decir, en nuestro sistema integrado Sinigan-Sagari tenemos toda la información que usted, programador, y que usted, vacunador, registra en campo. A nosotros, una vez usted la envíe, a nosotros nos llega. Entonces, tengamos en cuenta que en el DMC nosotros podemos llenar formularios y podemos enviar formularios. Usted, señor programador y vacunador, no saca nada si llena el formulario y no lo envía. El proceso finaliza cuando usted envía el formulario. Entonces, una vez usted lo envíe, nosotros de manera inmediata, pasados unos minutos, podemos ver esa información que usted capturó. Entonces, por eso es importantísimo que usted, cuando esté en la finca, en el predio, capture la información. Una vez tenga señal, la envíe y nosotros en el nivel central, los coordinadores regionales, los profesionales de desarrollo ganadero, las asistentes administrativas, vamos a poder consultar toda la información que usted muy bien ha recolectado. Entonces es importantísimo que no solamente registre la información, sino también la envíe. ¿Qué información puedo registrar yo? Entonces he venido hablando y diciéndoles que puedo registrar la información de la programación, de la vacunación y de la no vacunación. Es decir, en nuestro DMC tengo 3 formularios muy importantes. El formulario de PPP, que es el de programación, el formulario de acta de predio no vacunado, es decir, cuando no puedo vacunar un predio, ¿sí? Y el formulario de vacunación, que es el registro único de vacunación. Nuestro registro único de vacunación va unido con la información de la encuesta de caracterización ganadera. Es decir, ese es nuestro formulario más extenso. Cuando registramos la información del RUF, seguido, ¿sí?, viene la información de la encuesta de caracterización ganadera. Yo no puedo registrar un RUF si no diligencio la información de la encuesta de caracterización ganadera. Estos 2 formularios van unidos en una sola funcionalidad. ¿Listo? Entonces, además de diligenciar nuestra información, tengo que enviar la información, importantísimo, y de nuestros 3 formularios que ya los dije: registro único de vacunación, acta de predio no vacunado y programación de vacunación de predio pecuario. ¿Listo? También es importantísimo que le demos un buen uso a nuestros DMC. ¿Qué significa que le demos un buen uso a nuestros DMC? Que si estamos en un predio pecuario, ¿sí?, activemos los datos y activemos los datos y la ubicación ya cuando estemos próximos
Cuando vayamos más o menos como en la mitad del formulario, entonces activemos. Eso, por ejemplo, nos ayuda con el rendimiento de nuestra batería. Es importantísimo que hagamos eso. También es importantísimo que cuando salgamos de nuestra casa llevemos la carga completa para que no nos quedemos sin batería en nuestro, para que no nos quedemos sin batería. También importantísimo que si no estamos, no sé, nos estamos desplazando, de pronto apaguemos nuestro teléfono para que nos dure la carga. Sí, estas son algunas generalidades del DMC. También importantísimo que cuando estemos haciendo nuestra visita, le entreguemos al ganadero el formulario de visita, ¿sí? El formato de visita. Siempre que diligenciemos la información en el DMC, el soporte de ese registro es nuestro formato de visita. Recuerden que si lo hacemos en formato físico, es decir, lo diligenciamos en papel, le entregamos al ganadero una copia. Pero si lo hacemos en el DMC, tenemos que entregarle al ganadero alguna evidencia de la visita. Importantísimo que le digamos al ganadero, guarde ese papelito, porque si usted quiere de pronto ir al proyecto local a hacer alguna consulta o de pronto le quedó algo mal diligenciado y necesitan hacer gestión, ese formato de visita es muy importante. Entonces, señor programador y vacunador, importantísimo que generemos conciencia en el ganadero de que guarden el formato de visita producto de la vacunación, de la programación o de la no vacunación. ¿Listo? También importantísimo que diligenciemos nuestros formatos de control. En el transcurso de estos los videos que hemos realizado, le hacemos mucho énfasis con ustedes, hacemos mucho énfasis para generar conciencia de la importancia de nuestro formato de control. Entonces, diligenciemos la información en el predio, no en la casa o en la esquina, no en el predio, para que referenciemos el predio. Entreguemos formato de visita, entreguemos formato de control. Entonces, teniendo en cuenta estas generalidades, por favor, veamos el siguiente video donde tratamos de generar, como lo dije al comienzo del video, una sensibilización inicial para que sepa las generalidades del funcionamiento del DMC. Veamos el contenido a tratar en esta presentación. Iniciaremos con el proceso de programación, donde conoceremos las actividades que realiza el programador durante sus visitas. Seguido, vamos a analizar los formularios a diligenciar en el DMC. Una vez conocidos estos formularios, vamos a conocer los formatos de visita. ¿Para qué procesos? Para el proceso de programación, de vacunación y de no vacunación. Conocidos estos formatos de visita, vamos a analizar, vamos a conocer los formatos de control también para los mismos procesos, para el proceso de programación, para el proceso de vacunación y el de no vacunación. Y finalmente, vamos a analizar un diagrama con todo el proceso completo en el uso del DMC. En esta diapositiva podemos observar el proceso de programación. Vemos cómo el programador, al visitar un predio pecuario, identifica si ese predio es nuevo o no es nuevo. Si el predio es nuevo, lo que tiene que hacer es registrar a mano el formato de programación de vacunación de predio pecuario. Ese formato debe entregar una copia al ganadero, como siempre lo ha hecho, ¿sí? Y la otra copia al proyecto local para que la asistente administrativa registre la información en el Sagari. El otro procedimiento es cuando el predio ganadero no es nuevo, ¿sí? Si el predio ganadero no es nuevo, entonces aquí también tenemos que identificar dos cosas. Entonces, si este predio cuenta con animales, yo puedo levantar, es decir, yo puedo registrar en el DMC la programación de vacunación de predio pecuario. Señor programador, es muy importante, por favor, le pida al ganadero tanto el correo electrónico como su celular. ¿Sí? En caso de ser posible, estos dos datos son muy importantes para que él pueda recibir la información de su programación tanto por mensaje de texto como a su correo electrónico. Una vez diligencia la información en el DMC, debe diligenciar dos formatos. El formato de visita de programación al ganadero, el cual debe entregárselo al ganadero, ¿sí? Este formato no tiene copia, se le entrega al ganadero, con diligencia la información y la entrega al ganadero. Y el otro formato es el formato de control de programación de vacunación de predio pecuario. Este formato también es muy importante porque nos va a servir para controlar la información que registramos en el DMC y en caso tal de algún imprevisto tenemos una información backup. Si el predio ganadero
no tiene animales, porque por ejemplo cambió de uso de suelo permanente, antes era un predio ganadero y ahorita por ejemplo es una estación de servicio, entonces no se hace necesario que volvamos a ir a ese predio. Entonces el programador ahorita va a poder levantar un acta de predio no vacunado también en ese dispositivo móvil de captura. Entonces una vez levante, es decir, registre en el DMC el acta de predio no vacunado, también tiene que diligenciar los dos formatos, el formato de visita de programación, el formato de visita de predio no vacunado, y diligencia el formato de control de acta de predio no vacunado. Formularios del programador y del vacunador. El programador es el responsable de diligenciar los siguientes formularios: el formulario de programación de vacunación de predio pecuario, PVPP, y el formulario de acta de predio no vacunado, APNB. Y el vacunador es el responsable de diligenciar el RUF, es decir, el Registro Único de Vacunación, y el acta de predio no vacunado. Hay que tener en cuenta que el RUF y la encuesta ahora están en un solo formulario. Anteriormente la encuesta estaba en un formulario aparte, pero ahora no. Ahora el RUF y la encuesta están en un solo formulario. El RUF, el formulario de programación y el acta de predio no vacunado se diligencian en el DMC y en algunos pocos casos se diligencian a mano. Estos pocos casos los vamos a conocer en la diapositiva siguiente. También hay que tener algo en cuenta, y es que si un predio es nuevo, no se diligencia encuesta de caracterización ganadera. ¿Por qué? Porque vamos a diligenciar el RUT físico a mano y en este caso no diligenciamos encuesta. Este es el único caso en que no diligenciamos la encuesta, cuando el RUT se diligencia a mano. Reforzando lo mencionado en la diapositiva anterior, entonces tenga en cuenta que las programaciones, las vacunaciones y las actas de predio no vacunado se registran en el DMC. Hay unas pocas excepciones para no registrar esta información en estos dispositivos y que tienen que hacerse de manera física, es decir, a mano. ¿Cuáles son esas excepciones? La primera es que por orden público no podamos ingresar el DMC a la zona. Segunda es que el predio sea nuevo. En este caso recomendamos al profesional que antes de registrar este predio como nuevo en el sistema de información Sagari, validemos que efectivamente lo es para no registrar información duplicada. Y la tercera es durante las vacunaciones estratégicas. Recuerden que cuando el ciclo se acaba debemos devolver estos DMC al nivel central. Entonces, en este orden de ideas no vamos a tener dispositivos para interciclo y por lo mismo las vacunaciones estratégicas vamos a tenerlas que realizar, diligenciar los formularios físicos, es decir, a mano, y luego montar esa información en Sagari. Para la encuesta debemos tener en cuenta que solamente se registra la información en el DMC. En algún momento se registraba al respaldo del RUT físico, pero ese proceso ya no se lleva así, ahora solamente se hace en el DMC y se captura la información de la encuesta durante el proceso de vacunación. Es decir, lo hace el vacunador y no lo hace el programador, lo hace el vacunador. Es muy importante, señor programador y señor vacunador, que durante sus visitas, por favor, levanten la información tanto del celular como del correo electrónico para que el ganadero pueda recibir la información de la programación, del acta y del RUF por mensaje de texto o por correo electrónico. Es muy importante que por favor hagan este trabajo, ya que si ellos cuentan con esta información, pues en sus dispositivos móviles o en su correo electrónico van a poder disponer de estos datos fácilmente. También es muy importante que sepan que para solicitar la guía sanitaria de movilización interna, que el ganadero cuando vaya a solicitar este documento no requiere el RUF físico, debe acercarse a la oficina ICA con su cédula únicamente. Y adicionalmente nos parece importante que ustedes conozcan que si el ganadero necesita una copia del RUF, puede acercarse al proyecto local donde puede recibir una versión impresa. ¿Cuáles son los formatos a utilizar durante el ciclo? Dependiendo del usuario, asimismo debe llevar una documentación. Por ejemplo, para el programador debe tener el rutero, que es entregado por el proyecto local, los talonarios de programación y los talonarios de actas de predio no vacunado,
Asimismo, las visitas de programación y los formatos de visitas de predio no vacunado, que estos documentos se les entregan a los ganaderos como constancia de que estuvieron visitando el predio. Y finalmente, los formatos de control de programación y el formato de control del acta, que son utilizados como respaldo de la información. El vacunador debe llevar la siguiente documentación: el rutero entregado por el proyecto local, el talonario del registro único de vacunación y el talonario del acta de predio no vacunado, los formatos de visita de vacunación y el formato de visita de predio no vacunado. Como lo dije anteriormente, estos formatos de visita se le entregan al ganadero como constancia de la visita, y los formatos de control de acta y el formato de control de RUF para salvaguardar de cierta forma la información. Estos formatos de control son muy importantes porque nos permiten tener un respaldo de los datos. Ahora vemos el formato visita de programación de vacunación. Este formato es propio del programador. Cuando digo propio del programador, hago referencia a que únicamente lo utiliza él. Este formato lo va a diligenciar el programador una vez ingrese la información en el DMC y la guarde. ¿Listo? Y vamos a diligenciarlo para dejar evidencia y entregárselo al ganadero de la visita que se realizó. Hay que tener en cuenta que el celular y el correo electrónico aquí registrado debe ser el mismo registrado en el DMC. Esta consideración se debe tener en cuenta en este formato y en todos los formatos. Así también debemos tener en cuenta que la secretaria o en el proyecto local debemos registrar a mano o de la forma como ustedes quieran el teléfono del proyecto local, teléfonos de contacto del proyecto local, para que el ganadero se contacte en caso tal de que necesite elevar una pregunta o hacer una pregunta en relación al proceso de vacunación. Cuando visitamos un predio y no podemos realizar la vacunación, entonces se diligencia un acta de predio no vacunado en el DMC. Cuando registramos la información en el DMC debemos dejar constancia de esa visita y en ese caso diligenciamos el formato de visita de predio no vacunado, que es el formato que estamos viendo en este momento. Este formato de visita de predio no vacunado no genera copia para el proyecto local, solamente es una versión y se entrega al ganadero. Es importante que siempre diligenciemos estos formatos, les entreguemos estas versiones al ganadero y en la información del formato, en el contenido del formato, tenemos el nombre del programador, el vacunador. Es importantísimo que diligenciemos estos datos y adicionalmente el teléfono de contacto para que el ganadero pueda llamarnos en caso tal de que necesite de nuestro soporte. Adicionalmente, es muy importante también que diligenciemos el correo electrónico del ganadero y el celular del ganadero para que él pueda recibir la información por mensaje de texto o por correo electrónico, obviamente si contamos con la información. Es muy importante que conozcan las causas de no vacunación. Las causas de no vacunación pueden ser propias del ganadero o propias del predio. ¿Sí? Encontremos cuál es la diferencia entre cada una de estas. La negación a la vacunación ganadero hace referencia a la negación por parte del ganadero, ¿sí? Y una condición es que el predio tiene animales, ¿sí? ¿Cuáles animales? Bovinos y bufalinos. Pero por razones como el ganadero no tiene plata, ¿sí? Es decir, económica, no vacuna, o el ganadero tiene alguna calamidad doméstica. ¿Qué significa calamidad doméstica? Tuvo un accidente algún familiar, tuvo algún accidente él, tuvo una muerte. Esos son calamidades domésticas. Renuentes no quiso. Por favor, no utilicen la otra causa para colocar no quiso. ¿Listo? Entonces tratemos de sintetizar las razones del ganadero en económica, calamidad doméstica, y si no es económica y no es calamidad doméstica, renuente es que el ganadero se niega a vacunar por la razón que sea, renuente, por favor. ¿Listo? No vamos a utilizar otra causa. ¿Cuál? No quiso, no. Eso es renuente, ¿listo? Las otras causas de vacunación predio, ¿sí? Son diligenciadas cuando el predio se encuentra sin animales. Esa es la diferencia entre negación a la vacunación ganadero y causas de no vacunación predio. En negación a la vacunación ganadero hay animales. En causas de no vacunación predio no hay animales. ¿Listo? Solamente hay una excepción ahí y ya la vamos a ver. Estas causas de no vacunación son diligenciadas cuando el predio se encuentra sin animales, ¿sí? Es decir, está desocupado,
no hay actividad ganadera, el predio no existe, el predio está repetido, el predio está englobado, ¿sí? El predio cambió de uso de suelo transitorio o permanente, es decir, lo que mencioné anteriormente, no hay actividad ganadera. Hay un caso puntual que es la cuarentena, donde sí hay animales, pero por instrucción sanitaria se impide de manera transitoria adelantar la vacunación. ¿Listo? Entonces es muy claro que ustedes sepan que la negación a la vacunación ganadero es cuando no realizamos la vacunación porque el ganadero no puede realizarla, ya sea por plata, porque algo pasó o porque está renuente. ¿Listo? Y la otra causa de no vacunación predio es cuando no tenemos animales. El formato visita de vacunación, este formato no genera una copia para el proyecto local, al igual que los otros dos formatos. ¿Sí? Este formato se diligencia una vez se registra la información en el DMC y se entrega al ganadero. Este formato no habilita al ganadero para solicitar la guía sanitaria de movilización interna ni sustituye el registro único de vacunación. Por favor, profesionales de los proyectos locales, tengan en cuenta que el formato visita de programación, visita de vacunación y visita de predio no vacunado deben tener el teléfono del proyecto local. Entonces es importante que las asistentes administrativas diligencien en cada uno de los formatos los teléfonos de contacto para que el ganadero ante cualquier eventualidad se pueda contactar y pueda sentir más apoyo de nuestra parte. Tengan en cuenta que estos formatos de visita son el documento soporte que vamos a dejar después de la programación, de la vacunación y de la no vacunación. ¿Listo? Es un documento soporte que vamos a dejar al ganadero. ¿Listo? Entonces es muy importante que recuerden esto. 1. Este documento no genera una copia. 2. Estos documentos visita de vacunación, de programación y de predio no vacunado lo vamos a entregar una vez registremos la información en el DMC. ¿Listo? 3. Es muy importante que las secretarias, las asistentes administrativas diligencien en cada uno de estos formatos el teléfono de contacto del proyecto local para que el ganadero tenga un teléfono donde se pueda contactar con nosotros ante cualquier eventualidad. Y 4. Señor programador y vacunador, por favor, validen que el correo electrónico y el celular que ustedes registren en estos formatos sea idéntico al que diligenciaron en el DMC. Es muy importante que el ganadero sepa que si entrega que si da el número telefónico va a recibir la información en su celular, o si entrega su correo va a recibir la información en su correo. Listo, ya vimos los formatos de visita. Los formatos de visita son los formatos que vamos a dejar como evidencia de la visita realizada. ¿Listo? Y se lo vamos a entregar al ganadero después de que registramos la información en el DMC. Entonces ya espero que los formatos de visita hayan quedado claros. Ahora vamos a ver los formatos de control. También hay formatos de control de programación, de vacunación y de no vacunación. Este formato es de programación. Este es el formato de control de programación de vacunación. Este formato, cada uno de estos formatos, cada hoja trae 18 filas y debe ser diligenciado durante la programación predio a predio. Y por cada uno de los ganaderos se debe diligenciar una fila de este formato. El siguiente formato es el formato de control de acta. Al igual que el otro formato, también tiene 18 filas y se debe diligenciar para los predios donde no podemos realizar la vacunación. Por cada ganadero también se completa una fila del formato. Y el formato de control de RUF, al igual que los otros formatos, también tiene 18 filas. Se debe diligenciar durante la visita de vacunación. Por cada ganadero se completa una fila de este formulario. Vamos a enviarles las versiones en Excel de estos formularios para que sean más visibles, porque en esta presentación de pronto no son muy nítidas, especialmente esta del RUF, porque tiene más información, más columnas el formulario. Entonces vamos a enviarlas en Excel. También es importante que sepan que en estos formatos de programación, de vacunación y de no vacunación se adicionó una columna que es la columna nombre del ganadero y se eliminó otra columna que no estábamos cargando información en esta columna. ¿Listo? Entonces como una opción de mejora adicionamos una nueva columna que es la columna nombre del ganadero, y en los
formatos de visita también adicionamos un campo nuevo que es el campo municipio para hacer referencia al municipio del predio. Tengan en cuenta que estos formatos de control van a permitir realizar algunas acciones. Veamos cuáles son esas acciones. La primera es que vamos a poder verificar que el trabajo que realizó el programador y el vacunador sea conforme a lo que se programó en el proyecto local. Segundo, vamos a validar que la información que enviaron los programadores y los vacunadores corresponda con lo que nosotros estamos visualizando en el proyecto local. ¿Listo? Es muy importante que ustedes verifiquen, cojan ese formato de control y cojan uno a uno los registros y validen que lo que ellos tienen señalado como registrado efectivamente esté en la base de datos del SAGARI, y así cuando se acabe el ciclo de vacunación pues vamos a tener toda nuestra información completa y no vamos a tener falencias en los registros, ya sea de programación o de vacunación. Y como tercera es que en caso tal de que exista algún daño en el DMC, que se nos haya perdido, nos lo robaron, lo que sea, contemos con un respaldo de esa información que permita contactar al ganadero y poder reconstruir ese registro. ¿Listo? Es muy importante, por favor, que esos formatos de control obligatoriamente los diligenciemos y no cambiemos el contenido ni el diseño de los mismos. Ahora vamos a ver un diagrama de uso del DMC. Este diagrama de uso del DMC aplica tanto para el proceso de programación como de vacunación. Es una generalidad como para que conozcan el proceso, el macroproceso, así una visión de cómo va a quedar el proceso o de cómo es el proceso. Listo, entonces el programador y el vacunador van a tener unos documentos, soportes con los que van a ir, ya lo hemos mencionado en las diapositivas anteriores, que son el rutero, ¿sí? Él va a tener su dispositivo móvil, es decir, su DMC con las aplicaciones, va a tener 4 aplicaciones, una para el RUF, otra para el acta, otra para la programación y otra para la encuesta. Va a llevar sus formatos de visita, tanto de programación, de vacunación, como de no vacunación. Va a tener sus formularios, los tradicionales, los talonarios que siempre hemos conocido de programación, de RUF y de acta. Y va a tener los formatos de control también para cada uno de sus procesos, es decir, el formato de control de vacunación, de acta y de no vacunación. ¿Listo? Entonces el programador y el vacunador van a ingresar la identificación en el DMC. Una vez él ingrese la identificación, el DMC va a validar que él esté registrado. ¿Listo? Entonces una vez él esté registrado le va a decir señor William Pérez, por decir algo, vacunador, y va a mostrar el rol del usuario en el sistema. Luego el vacunador y el programador van a capturar la información en el DMC. En el DMC no es posible crear un predio y tampoco es posible modificar el nombre o la ubicación de un predio, pero sí se va a poder registrar la información de un nuevo ganadero. En esta captura de información también vamos a poder georreferenciar el predio. Ahorita los DMC van a tener una SIM con conectividad, lo que nos va a permitir poder georreferenciar los predios fácilmente. Luego de que se captura la información, el ganadero firma el formulario. ¿Listo? Luego de que firma el formulario, el programador y el vacunador deben entregar el formato de visita al ganadero. Luego envía la información en el DMC. O sea, estas dos tareas, tanto entregar el formato de visita como enviar la información, son como paralelas. ¿Listo? Él envía la información y adicionalmente entrega el formato de visita al ganadero. ¿Listo? Si el envío es exitoso, si sí es exitoso, sincroniza automáticamente con SAGARI, ¿sí? Y una vez sincroniza automáticamente con SAGARI, entonces si el ganadero tiene un correo electrónico que registró, de una vez se le va a enviar al ganadero un PDF al correo electrónico con toda la información, ya sea de su programación, de su acta o de su RUF. Y si el ganadero tiene celular, también se le envía por mensaje de texto. ¿Listo? Si el ganadero no tiene celular, pues obviamente no se le envía por mensaje de texto. Y si el ganadero no tiene correo electrónico,
o tampoco le podemos enviar la información, pero en ese caso tendrían que acercarse al proyecto local para que reciba una copia impresa en caso de ser necesario. Tenga en cuenta que para ir al ICA a sacar una guía sanitaria de movilización, a solicitar una guía sanitaria de movilización, no necesita el RUF, porque existe un web service que comunica el SAGARI con el SIGMA, y todas las vacunaciones van a poderse consultar a través de SIGMA SAGARI por un servicio web. ¿Listo? Así culminamos con nuestro video donde tratamos de generar una sensibilización con usted, señor programador y vacunador. Muchas gracias por la atención que le presta a cada uno de los videos, y por favor, si tiene dudas, no olvide hablarlas con el profesional o con la asistente administrativa, que sin duda estarán muy prestos y solventarán todas las dudas que a usted se le presenten. Recuerde no irse a trabajar con dudas. Listo, es importantísimo que usted tenga clara la funcionalidad, cómo se diligencia, qué debo hacer en este caso, qué debo hacer en el otro. Listo, entonces es importantísimo que se vaya a campo con las dudas totalmente resueltas. Nada de inquietudes en el manejo y funcionamiento del DMC. Entonces, no siendo más, nuevamente me despido y espero verlos en una próxima oportunidad. Chao. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado.